Esto no se ve nada. ¿Qué señal? Pero se corta. Oigan, ¿vieron eso ya? Por favor, vamos subiendo otra vez, ya casi quedó el camión. Se parece a alguien parado. Ya, súbanse, vámonos. Vente, vámonos. Trabajaba de noche en el área de recursos humanos del Hospital San Vicente, el de Medellín. Era turno 2307, así que salía de la casa a las 10:30 para alcanzar el 304 que pasa por la glorieta de la Presidenta a las 22:45. Ese bus hace el recorrido completo hasta Envigado y después regresa. Si me dormía, el chofer me avisaba cuando llegáramos a la terminal y me bajaba ahí mismo, así que no tenía que transbordar. Yo vivía por la Floresta, en un apartaestudio que me dejaron barato porque el dueño se había ido a España y no quería tener que andar cobrando. El edificio tenía solo 4 pisos y el ascensor se descompuso en octubre. Después, no lo arreglaron nunca. Subir 6 pisos a pie a las 7 de la mañana con sueño no es nada del otro mundo, pero bajarlos a las 10 de la noche con la panza vacía tampoco es fiesta. Por eso prefería llegar temprano al hospital. Me daban una cama de descanso en la sala de enfermeras y dormía un par de horas antes de que empezara el turno. El 22 de octubre del 2014 llegué al paradero a las 22:37. Ya había lloviznado y el asfalto parecía espejo. Los carros pasaban con las luces bajas para que no se reflejara el agua en el parabrisas. Me subí al 304 de la empresa Azulbus, el que tiene la raya turquesa en los costados y el número pintado con tipografía estrecha, casi ilegible. El chofer era el mismo de siempre, el señor Aníbal, bigote canoso, gorra de camionero con el escudito de Santa Fe. Yo le saludaba con la mano y él me hacía el gesto de «ya le voy», sin decir palabra. Esa noche íbamos 8 pasajeros. En la primera hilera una señora con bolsos de plástico del Éxito. Detrás de ella, 2 estudiantes con mochilas negras que olían a fritanga. Al medio un tipo con chaqueta de empresa, cara de quien ya lleva 15 horas seguidas sin ver la cama. Y atrás, pegado a la ventana, un viejo que dormía aún antes de que arrancáramos. Yo me senté en el pasillo, lado izquierdo, justo donde termina el anuncio de «Prohibido hablar con el conductor». Salimos puntual. En la glorieta de Industriales subió una muchacha con gorro de lana a pesar de la llovizna tibia. Se sentó adelante y se puso a leer un libro de recetas. Después bajó la señora de los bolsos y subió un señor cargando una bolsa de herramientas que dejó entre los pies como si pesara tonelada. Nadie hablaba. Solo se oía el motor y el aire que entraba por la ventana rota del asiento 7. Cuando pasamos por el poblado, ya éramos 6. El estudiante de atrás se había quedado dormido con los audífonos puestos. De vez en cuando sonaba un tes, como cuando se desajusta la frecuencia. Yo miraba el reloj, 23:14. Me quedaban 15 minutos para llegar al hospital. Me dio por contar postes. Cada poste, poste sin luz, poste con luz, poste. Justo después del peaje de Envigado, en la bajada que pasa por el antiguo Motel California, el bus frenó de golpe. No era parada, no había semáforo. El chofer bajó el pie del acelerador como si alguien se le hubiera atravesado. El motor quedó al ralentí. Afuera solo había una farola encendida y un matorral que se movía con el viento. La puerta de atrás se abrió sola. No sonó el pitido que suena cuando el chofer acciona la palanca. Simplemente se corrió el vidrio con un silbido, como cuando jalan una cortina. Subió una mujer. Vestía una túnica blanca, no sé si de lino o de esas sabanas que venden en San Diego. Llevaba el velo bajito. Apenas se le veían los pies descalzos. No pagó. El chofer no giró la cabeza. Se sentó en el último asiento, la banqueta que da al baño. Yo me di la vuelta porque sentí olor a tierra mojada fuerte, como cuando abres una maceta después de muchos días.
La mujer cruzó los brazos y se quedó quieta. El viejo que dormía seguía dormido. El estudiante seguía con el tes. Arrancamos. Pero no era la misma marcha. El bus avanzaba despacio, como cuando lo traen en grúa. Las luces de afuera se volvieron largas, como cuando miras con cansancio. Yo pensé que el sueño me estaba pegando. Me pellizqué el antebrazo para despertar y me dolió. Así que no era eso. En la primera curva, después del puente de la 33, sentí que se me cerraba el pecho. No era ansiedad. Era como si alguien me apretara la camisa por detrás. Miré al chofer. Tenía las manos en el volante, pero los dedos estaban rígidos, como si agarrara algo que no estuviera ahí. El odómetro marcaba 70 km/h, pero los árboles pasaban tan lento que alcanzaba a ver las hojas una por una. La mujer del velo se levantó. No oyeron sus pasos. Se paró al lado mío, en el pasillo, y me miró. No vi cara, solo una sombra clara donde debería ir la cara. Me dio la mano. Era fría, pero no de nevera. Era fría como cuando tocas una losa a las 6 de la mañana. Yo no quise, pero la tomé porque no me dio opción. Después no recuerdo bien. Sé que cerré los ojos un segundo y cuando los abrí ya no estaba en el bus. Estaba en un viaducto, el de la vieja línea férrea que pasa por el barrio Belén. Era ese mismo. Las vías oxidadas, los postes inclinados, el andamio de madera podrida. El bus estaba estacionado en medio, con las puertas abiertas y el motor apagado. No había chofer, no había pasajeros, solo yo, sentado en el mismo asiento, pero ahora el asiento estaba sobre las vías, como si lo hubieran bajado con grúa y lo hubieran dejado ahí. Me bajé. El suelo era de tabla. Entre los durmientes se veía el río Medellín muy abajo, una línea negra con olor a agua estancada. El bus parecía vacío, pero las luces interiores seguían encendidas. La túnica blanca estaba colgada en el respaldo del último asiento, como cuando tiendes la ropa y se te olvida. Tocé el timón. Estaba frío. Miré el reloj. 03:15. Exactamente la hora que había visto en el reloj del tablero antes de que todo se volviera lento. No oí ningún carro. No oí ninguna sirena. Solo el viento que entraba por los huecos del viaducto y el ruido de las varillas de hierro que se expandían con la brisa. Empecé a caminar hacia el extremo norte. Cada tabla crujía distinto, como si llevara diferentes zapatos. Cuando llegué al final, vi que la calle 30A estaba abajo, a 15 metros, con sus carros normales y sus semáforos que cambiaban sin nadie. No había forma de bajar. Las escaleras de servicio estaban cortadas. El bus se me quedó atrás, cada vez más pequeño, como cuando cierras zoom en una foto. Me senté a esperar, no sé cuánto. El cielo empezó a clarear y entonces escuché una campana, como la de la iglesia de la Veracruz, pero más apagada. Cuando me levanté ya no estaba el viaducto. Estaba en la acera de la 30A, a 2 cuadras del hospital, con el pantalón lleno de virtuas de madera y un olor a tierra mojada que no se me quitaba. Entré corriendo a la entrada de servicio. La portera me miró raro porque llegaba sudando a pesar del frío. Me registró la entrada. 05:58. 2 horas y 43 minutos que no sé dónde estuvieron. En el ascensor de personal me encontré con la enfermera jefe. Me dijo que el señor Aníbal, el chofer del Tresnoskóvatro, había fallecido anoche. Paro cardíaco mientras dormía en la garita de la empresa. Lo encontraron a las 23:10, cuando lo fueron a relevar. El bus nunca salió. Me quedé de turno igual, porque no quería ir a casa. A las 8 me mandaron a firmar la lista de asistencia y vi que el número de unidad 304 estaba en mantenimiento. Falla en sistema de puertas. No sale a rutina. Al mediodía me fui a la parada de buses a ver si alguien más recordaba algo. Estaba la muchacha del gorro de lana. Me miró y se fue corriendo sin decirme nada.
El señor de la bolsa de herramientas estaba ahí, sentado en la misma banca. Me dijo que él también había despertado en su casa sin saber cómo, con la ropa llena de Virtuas. No quiso hablar más. Desde entonces tomo taxi. Pero a veces, cuando llega la 22:45, escucho el motor del 304 que se queda al ralentí en la esquina. No hay unidad, no hay chofer, solo el sonido. Y el olor a tierra mojada que se me mete entre la ropa y no se va ni con 3 lavadas. Todavía duermo mal. Y cada vez que cierro los ojos veo la sombra clara donde debería ir una cara, extendiendo la mano para que la tomes, aunque no quieras. En 2011, yo vivía en Madrid, en la zona de Usera, compartiendo un piso viejo con otros 3 paisanos y un ecuatoriano que roncaba como si se estuviera ahogando cada noche. La cosa estaba jodida en España por esos años. La crisis pegaba duro y uno agarraba lo que saliera. Yo había conseguido chamba en un almacén logístico en Valdemoro, en uno de esos polígonos industriales enormes que se ven desde la carretera A4. Puras naves grises y camiones entrando y saliendo. No era el gran trabajo, cargar cajas, mover palets, revisar inventarios con una maquinita que siempre se quedaba sin pila. Pero pagaban a tiempo y me daban de alta en la seguridad social, que ya era ganancia para cómo estaban las cosas. Mi turno era el de la tarde-noche. Entraba a las 6 y salía a las 2 o 3 de la mañana, dependiendo de la carga de trabajo. Pero ese día, un martes cualquiera de noviembre, me tocó entrar más tarde por un cambio de turno que me pidió el encargado, un tal Jiménez que siempre olía a tabaco negro y café rancio. Tenía que estar en Valdemoro a las 10 de la noche. Normalmente agarraba el Cercanías hasta la estación de Valdemoro y de ahí caminaba un tramo largo o pillaba un bus local si tenía suerte. Pero esa noche el tren tenía avería o huelga, ya ni me acuerdo. Siempre pasaba algo con la línea C3. Así que me fui a la estación sur, a Méndez Álvaro, para agarrar el autobús interurbano, Los Verdes. Hacía un frío de los demonios. Ese frío seco de Madrid que se te mete en los huesos y no se quita con nada. No como el frío de mi rancho en Toluca, que con una buena chamarra la libras. Aquí el aire cortaba. Llegué a la dársena y había un desmadre de gente. Filas largas, caras largas. Todo el mundo con esa vibra pesada de quien va a trabajar o regresa de trabajar molido. Esperé como media hora. Se suponía que tenía que pasar el 422 o el 428, que son los que van para allá. Pero no llegaban. La gente empezaba a resoplar, a mirar el reloj, a sacar el celular para avisar que llegarían tarde. En eso apareció un autobús que no se veía como los normales de la empresa ASA, que son los que tienen la concesión. Este era más viejo, un modelo ochentero, cuadrado, con la pintura verde medio descarapelada y los cristales tintados pero como con burbujas, de esos tintados corrientes que se ponen morados con el sol. En el letrero luminoso de arriba no ponía nada. Estaba apagado, pero en el parabrisas, pegado con cinta adhesiva marrón, había un papel Bond con un número escrito a plumón negro, grueso y mal hecho. 285. Nadie sabía qué onda con ese bus. El chofer abrió la puerta neumática con un siseo que sonó a cansancio mecánico. Era un tipo gordo, calvo, con el cuello lleno de pliegues y una camisa azul cielo que le quedaba chica. Se le abrían los botones de la panza. No miró a nadie. Solo se quedó ahí, mirando al frente, con las manos sobre el volante enorme de baquelita. Un señor que estaba adelante en la fila le preguntó: ¿va para Valdemoro? El chofer solo asintió. Un movimiento mínimo, sin abrir la boca. La gente empezó a subir. Yo lo dudé un segundo, no sé por qué. Me dio mala espina el vehículo. Olía a gasóleo quemado y a humedad, a trapo sucio que se quedó mojado mucho tiempo. Pero si no me subía, llegaba tarde y el Jiménez me iba a descontar el día o peor, me mandaba a la calle.
Así que subí, piqué mi abono transporte en la maquinita, que hizo un pitido agónico, y me fui para atrás. El autobús por dentro estaba peor que por fuera. Los asientos eran de una tela gris rasposa, llena de manchas de quién sabe qué. Chicles pegados, el suelo de linóleo levantado en las esquinas. Me senté en el penúltimo asiento del lado derecho, pegado a la ventana. El autobús se llenó rápido, pero curiosamente nadie se sentó a mi lado. Iba gente de todo tipo. Un par de señoras con bolsas del supermercado que seguro volvían a casa tarde. Unos chavos con capuchas y audífonos. Un hombre de traje que se veía derrotado, abrazando un maletín de piel sintética. Y al fondo, en la última fila, un tipo que parecía borracho o drogado, con la cabeza pegada al cristal, dormido. Arrancamos. El motor rugía como si tuviera grava en los pistones. Salimos de la estación subterránea y agarramos la M30 para conectar con la A4. El tráfico era fluido para esa hora. Yo me puse los audífonos, tenía un MP3 de esos de barrita. Estaba escuchando a Caifanes para sentirme un poco en casa, mirando las luces de la ciudad pasar, los edificios de ladrillo, los concesionarios de coches. Todo normal. Aburrido. La rutina de siempre que te va comiendo el alma de a poco, pasando la zona de San Cristóbal, cuando ya estás entrando en la carretera de Andalucía y dejas atrás la ciudad compacta para ver descampados y naves industriales. Empecé a notar algo raro. No fue un sonido al principio, fue una vibración. Sentía en las plantas de los pies, a través de la suela de mis botas, un golpe rítmico. Pum, 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 como si algo estuviera suelto en la bodega de equipaje, justo debajo de mí. Pensé que sería alguna maleta rodando, aunque me extrañó porque en estos trayectos cortos nadie mete maletas abajo. La gente sube con sus cosas. Le subí al volumen de la música. No dejes que... La voz de Saúl Hernández llenaba mi cabeza, pero el golpe seguía, y luego cambió. Ya no era un golpe seco. Empezó a escucharse, bajito, filtrándose por el ruido del motor y de mis audífonos, un sonido agudo. Me quité un auricular. Era un llanto. Al principio pensé que venía de dentro del autobús. Miré alrededor. No había niños. Las señoras iban hablando bajito entre ellas, los chavos con su música, el de traje mirando al vacío. El sonido venía de abajo. Era un llanto ahogado, constante, como de un niño pequeño o una niña que lleva mucho tiempo llorando y ya no tiene fuerza. Solo le queda el lamento. Se me erizó la piel de la nuca. Miré al pasillo y vi que la señora de las bolsas también había dejado de hablar. Miraba al suelo. ¿Oye eso?, me preguntó una de ellas, una mujer mayor, con el pelo teñido de un caoba muy artificial. Tenía acento andaluz. Sí, le dije. Parece un gato, ¿no? Quise racionalizarlo. A veces los gatos callejeros se meten en los motores buscando calor. Eso no es un gato, hijo, me dijo la mujer persignándose rápido. Eso es una criatura. El sonido se hizo más fuerte. Ya no era un gemido, eran gritos. Gritos de desesperación, pero sonaban lejanos, amortiguados por el metal y la alfombra del piso del autobús. Mamá, mamá. Clarito, en español. Se escuchaba clarísimo. Alguien más adelante gritó: «Chofer, pare, que hay alguien abajo». El conductor ni se inmutó. Seguía con la vista fija en la carretera, las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se le veían blancos bajo la luz de las farolas que pasaban rítmicamente. Aceleró. El motor soltó un bufido negro y el autobús empezó a vibrar más fuerte. «Oiga, que pare», gritó ahora el hombre del traje, levantándose. Se agarró de la barra superior y avanzó tambaleándose por el pasillo hasta la cabina. «Hay un niño en el maletero». Yo me quedé en mi asiento, paralizado. No por cobardía, sino por una sensación de irrealidad.
¿Cómo iba a haber un niño ahí abajo? ¿Quién mete a un niño en el maletero de un autobús de línea en Madrid? No tenía sentido, pero los gritos seguían. Y entonces empezó el olor. No era olor a gasóleo, era un olor metálico, dulzón, caliente. Olía a carnicería, a sangre fresca. Y luego pasó lo del techo. Este autobús tenía baño al final, una de esas cabinas estrechas de plástico químico. Justo encima de la puerta del baño y extendiéndose hacia los portaequipajes de arriba, había una rejilla de ventilación, de esas por donde sale el aire acondicionado. Una gota cayó en el hombro de mi chamarra. Pensé que era agua de condensación. El autobús estaba lleno y afuera hacía frío. Me toqué el hombro y miré mis dedos. Era rojo, espeso y estaba tibio. Me levanté de un salto, golpeándome la rodilla con el asiento de enfrente. ¡Qué chingados!, grité, limpiándome la mano en el pantalón, pero la mancha era grasienta. Miré hacia arriba. De la rejilla de ventilación no salía aire. Empezaba a rezumar un líquido oscuro, viscoso. Primero fue un goteo lento, ploc ploc, cayendo sobre el asiento vacío de al lado y sobre el piso de linóleo. Pero en cuestión de segundos, el flujo aumentó. Parecía como si hubieran abierto una llave mal cerrada. El líquido corría por el plástico beige del techo, haciendo caminos rojos que se juntaban y caían en hilos constantes. No era una lluvia. Era como si el autobús estuviera sangrando por dentro. La gente empezó a gritar de verdad. El pánico se contagió en un segundo. Las señoras se levantaron atropellándose. Los chavos se quitaron los audífonos con cara de terror. El borracho del fondo se despertó y vomitó ahí mismo del susto o del mareo. «Está sangrando. El puto autobús está sangrando», gritaba uno de los chavos, retrocediendo hacia la parte delantera. El hombre del traje estaba golpeando la mampara de plexiglas del conductor. «¡Abra la puerta! ¡Abra la maldita puerta!». El chofer, impasible, giró la cabeza lentamente hacia nosotros. No voy a olvidar esa cara. No tenía expresión de miedo, ni de sorpresa, ni de enojo. Tenía la cara de alguien que está haciendo un trámite burocrático aburrido. Sus ojos eran pequeños, hundidos en la grasa de la cara, y parecían vidriosos. «No es la parada», dijo. Su voz era ronca, como si tuviera gargajos atorados. El autobús iba a 100 por hora por la autopista. La sangre, o lo que fuera esa mierda, ya estaba haciendo charcos en el pasillo, moviéndose de un lado a otro con las curvas. El olor era insoportable, daba náuseas, y debajo de nosotros, los gritos de la niña se habían convertido en algo peor. Ya no gritaba «mamá», ahora hablaba. Era un murmullo frenético, rápido, sin pausas para respirar. El hombre del traje, desesperado, agarró el volante y dio un tirón. El autobús dio un bandazo brusco hacia la derecha. Hubo gritos, golpes, gente cayendo al suelo sobre el líquido rojo. El chofer frenó de golpe, no sé si por el forcejeo o porque reaccionó. Los frenos chirriaron como si se estuvieran partiendo, y el autobús derrapó hacia el arcén, levantando grava y polvo, hasta detenerse a pocos metros del guardarraíl. Quedamos en silencio un segundo. Solo se oía el motor al ralentí y la respiración agitada de todos. Y el goteo. Ploc, ploc, ploc. El conductor abrió la puerta delantera sin decir nada. La gente salió en estampida. Empujones, pisotones. Nadie miró atrás. Yo salté de los últimos, resbalando en los escalones manchados. El aire frío de la noche me golpeó la cara y agradecí poder respirar algo que no fuera ese olor a cobre y muerte. Estábamos en medio de la nada, entre Getafe y Pinto, en un tramo oscuro de la autovía. Los coches pasaban zumbando a toda velocidad por los carriles centrales, ajenos a nosotros. «Hay que sacar a la niña», gritó la señora andaluza, que estaba llorando histérica. «Está en el maletero». El hombre del traje, con la camisa manchada de rojo,
Corrió hacia el lateral del autobús, donde están las manijas para abrir los compartimentos de equipaje. Yo fui detrás, no sé por qué. Quizás por inercia, quizás porque necesitaba ver qué carajos estaba pasando. El chofer se había quedado sentado arriba, no bajó. Veíamos su silueta inmóvil bajo la luz amarillenta del interior. El hombre del traje tiró de la manija. Estaba dura. «¡Ayúdame, joder!», me gritó. Me acerqué y tiré con él. La portezuela metálica se levantó con un chirrido oxidado. Esperaba ver maletas, esperaba ver oscuridad, o esperaba ver una carnicería, tripa y sangre, dado lo que caía dentro. Pero el maletero estaba vacío, completamente vacío. El suelo metálico del compartimento estaba limpio, seco, brillante, como si lo acabaran de pulir. No había maletas, no había sangre. Y ahí, en medio de ese espacio vacío, sentada con las piernas cruzadas, había una niña. Tendría unos 7 u 8 años. Llevaba un vestido blanco sencillo, de esos de primera comunión antiguos, pero estaba impoluto. No tenía ni una mancha. Su piel era pálida, casi translúcida bajo la luz de las farolas de la autopista. Tenía el pelo largo, negro, peinado perfectamente. No estaba llorando. Nos miraba con unos ojos que eran demasiado viejos para su cara. Ojos negros, profundos, sin brillo. Dejó de hablar cuando abrimos la puerta. Hubo un silencio sepulcral en el grupo. Éramos como 15 personas paradas ahí en el arcén, congeladas. Entonces la niña abrió la boca y no habló en español. Empezó a recitar algo con una voz que no le correspondía. Era una voz gutural, doble, como si hablaran 2 personas al mismo tiempo. «Inora mortis nos trae», empezó el hombre del traje, retrocediendo y poniéndose pálido. «Eso es latín. Está hablando en latín». La niña nos señaló. No con el dedo, sino con la mirada. Fue barriendo el grupo de izquierda a derecha y empezó a decir nombres. «Roberto Álvarez Sánchez», dijo la niña. Su voz resonó en el aire frío. «Jueves, 03:15, infarto de miocardio». El hombre del traje se llevó la mano al pecho, boqueando. «Lucía Gómez Ruiz», siguió la niña mirando a la señora andaluza. «Sábado, 19:30, atragantamiento». Yo sentí que las piernas se me hacían de agua. Quería correr, quería salir de ahí y cruzar la autopista corriendo aunque me atropellaran, pero no podía moverme. Era como si la voz de esa niña me clavara al suelo. La gente empezó a llorar. Algunos rezaban, otros simplemente negaban con la cabeza en shock. Siguió dando nombres, nombres completos, con los 2 apellidos, y la causa, y la hora exacta. Llegó a mí. Me miró directo a los ojos. Sentí un frío que me recorrió la columna vertebral, un frío peor que el del invierno. Sentí que me veía por dentro, que veía mis miedos, mis pecados, mi soledad en este país ajeno. «Alejandro Morales», dijo. Dijo mi nombre real. Nadie en ese autobús sabía mi nombre. 14 de noviembre de 2071, 0400, viejo y solo. Me quedé helado. No me dio una fecha cercana, me dio una fecha muy lejana. Viejo y solo. En ese momento no sé si sentí alivio o una condena peor. Saber que vas a vivir mucho, pero que vas a acabar solo, lejos de todo. Después de decir el último nombre, el de uno de los chavos, la niña cerró los ojos y desapareció. No se desvaneció como humo, ni hubo luces, ni efectos especiales. Simplemente en un parpadeo ya no estaba. El maletero estaba vacío. Solo quedaba el metal frío y el eco de los camiones pasando por la carretera. Miramos hacia arriba, al autobús. El chofer ya no estaba en el asiento. La puerta delantera estaba abierta. Subimos con miedo, pero necesitábamos saber. El autobús estaba vacío. No había nadie. Y lo peor, estaba limpio. No había sangre en el techo. No había charcos en el suelo.
Los asientos estaban viejos y sucios, sí, pero de mugre normal. No había rastro del líquido rojo ni del olor a cobre. Olía a ambientador de pino barato y a sudor rancio. Llegó la Guardia Civil unos minutos después. Alguien había llamado desde su celular diciendo que había un autobús averiado en el arcén. Nos encontraron a todos ahí, parados en la tierra del borde de la carretera, temblando, sin hablar entre nosotros. Cuando nos preguntaron qué pasó, nadie se atrevió a contar la verdad completa. Dijimos que el chofer se había vuelto loco, que paró y se fue corriendo campo a través. ¿Quién nos iba a creer si decíamos que una niña fantasma nos leyó la fecha de nuestra muerte en latín? Nos hubieran metido al psiquiátrico. La Guardia Civil revisó el tacógrafo del autobús. Dijeron que el disco estaba viejo, que no registraba bien. Buscaron al chofer por los alrededores, pero no encontraron a nadie. La empresa de autobuses dijo después que ese vehículo, el 285, estaba dado de baja desde hacía años, que estaba en un depósito para desguace y que alguien lo debió haber robado. Nunca explicaron quién lo condujo. Nos tomaron los datos y mandaron otro autobús a recogernos. Llegué a mi trabajo en Valdemoro 2 horas tarde. El encargado, Jiménez, me iba a echar la bronca, pero cuando me vio la cara, no me dijo nada. Me mandó a trabajar y ya. Yo traté de olvidarlo. Traté de pensar que fue una alucinación colectiva, que quizás hubo una fuga de gas en el autobús que nos drogó a todos. Yo qué sé. Buscas explicaciones para no volverte loco. Pero 3 días después, el jueves, vi la esquela en un periódico gratuito que daban en el metro. Roberto Álvarez Sánchez, fallecido repentinamente. Busqué el nombre en internet. Era un abogado. Había muerto de un infarto fulminante en su despacho. La hora estimada de la muerte, las 3 de la madrugada. Se me cayó el alma a los pies. Desde entonces, vivo con esto. No he vuelto a saber de los otros pasajeros. No quise buscarlos. Tengo miedo de confirmar que la lista se está cumpliendo. Han pasado los años. Sigo en Madrid, aunque cambié de trabajo. Ya no voy a Valdemoro. No tomo autobuses de noche si puedo evitarlo. Y si tengo que hacerlo, nunca me subo a uno que no tenga el letrero luminoso encendido. Lo que me jode, lo que realmente no me deja dormir algunas noches, no es el recuerdo de la sangre ni de la niña. Es la condena. Viejo y solo. Cada año que pasa, cada vez que una novia me deja, cada vez que pierdo a un amigo o que decido no volver a México por falta de dinero, siento que esa niña tenía razón. Estoy cumpliendo mi profecía paso a paso, caminando lento hacia ese 2071, esperando llegar a esa cama vacía en algún asilo de ancianos a las 4 de la mañana, para que por fin se termine el viaje de ese maldito autobús. Antes que me jubilaran me tocó la línea 60, la que va de Retiro a Tigre. Era un turno raro, 3 a 11 de la noche, los sábados. Nadie lo quería porque después de las 10 el ramal se vacía y quedas manejando con la cabeza llena de escobas, como decía mi viejo. Yo en ese entonces alquilaba un cuarto en Liniers, sobre la calle Yapeyú, atrás de una zapatería que cerraba a las 8. Entonces a las 2 y pico ya me tomaba el 34 y me plantaba en la estación. Me gustaba llegar temprano, revisar los neumáticos sin que nadie me apure, fumar un par de puchos al costado del surtidor y mirar cómo los muchachos de la línea 59 se peleaban por un par de monedas de propina. Después subía a la unidad 487, la que todavía no tenía aire, y anotaba en la libretita el número de boleto inicial. Eso era todo el ritual. Nada del otro mundo. La primera vuelta siempre era tranquila. Subían los que volvían de trabajar en los country de San Isidro. Algún estudiante con mochila que se quedaba dormido. Y siempre, la misma señora de anteojos violeta que se sentaba en el asiento trasero del medio y se bajaba en la misma parada de la avenida Centenario. Nunca supe cómo se llamaba.
Le decíamos la Violeta y listo. A veces traía una bolsa de nylon con pan duro y se lo daba a los palomas que había en la Plaza Libertador. Yo ni me bajaba, solo la veía desde el parabrisas mientras cerraba la puerta. Después arrancaba de nuevo, doblaba por Maipú y me metía en la autopista. El ramal es recto, no tiene mucha ciencia. Lo único que hay que hacer es no pisar demasiado, porque si no, el colectivo se te va de trompa cuando llegas a los baches de Benavídez. Yo ya llevaba 15 años manejando, así que ni me gastaba. Esa noche de agosto, creo que era agosto, porque todavía quedaban luces de Navidad colgadas en un par de balcones, salí a las 3:05. Había lloviznado y el asfalto parecía espejo. Subieron 5 personas, nada más. Un pibe con auriculares, la Violeta, un tipo de traje que olía a nafta y 2 chicas que hablaban en guaraní. Me quedé esperando un minuto de más para ver si aparecía alguien más, pero no. Cerré la puerta y arranqué. En la primera parada, sobre Avenida del Libertador, subió una mujer con un bebé en brazos. No la había visto nunca. Traía una campera de lana gris, descosida en el cuello, y el bebé envuelto en una mantita azul descolorida. No pagó. Pasó por el lector sin siquiera mirar y se sentó en el asiento de adelante, el que queda justo detrás mío. Yo no dije nada. Total, a esa hora nadie controla. Además, el colectivo venía vacío. Arranqué de nuevo. A la altura de Olivos empecé a escuchar que la mujer le cantaba algo al bebé. No era una nana normal, parecía más bien un rezongo, como cuando mi abuela contaba el rosario, pero se olvidaba las palabras. Me dio un poco de cosa, no sé por qué. Miré por el espejo retrovisor y vi que la mantita le tapaba toda la cara al crío. Solo le quedaba el moñito del gorrito. Pensé, capaz que tiene catarro, y me concentré en el camino. Pero la voz no paraba. A veces subía, a veces bajaba, como si hablara con alguien más que no estaba ahí. En la parada de Acasuso bajó la Violeta. Antes de apearse, se quedó un segundo mirando a la mujer del bebé. No sé si quería decirle algo o si solo estaba cansada. Después se bajó sin mirar atrás. El colectivo quedó más vacío todavía. Las chicas guaraníes se habían callado hacía rato. Una de ellas estaba dormida sobre el hombro de la otra. El tipo del traje miraba el techo como si contara los tornillos. El pibe de los auriculares se había quedado con la boca abierta y un hilillo de baba. Y ahí nomás, cuando cerré la puerta, la mujer se me acercó. No escuché sus pasos. De repente estaba al lado mío, con el bebé apretado contra el pecho. Me preguntó, sin levantar la voz, ¿usted cree que a los muertos les gusta que les canten? Yo no supe qué responderle. Me quedé con la mano en la palanca y le dije que no sabía. Ella asintió, como si eso confirmara algo que ya tenía decidido, y volvió al asiento. Yo miré por el espejo otra vez, y esta vez la mantita se había corrido un poco. El bebé no tenía cara. Donde tendría que estar la boca y la nariz, solo había una especie de costura, como cuando cerrás un muñeco de trapo y te queda la tela arrugada. No vi ojos, no vi orejas. Solo la forma redonda de la cabeza, envuelta en esa tela azul. Me entró un frío en las piernas que no era del aire acondicionado. Pensé en frenar, en decirle que se bajara, pero no me salió la voz. Además, ya estábamos en la autopista. No podía parar ahí. Seguí manejando. El reloj marcaba 4:12. La lluvia había vuelto, finita, como polvo. La mujer seguía cantando, pero ahora el canto era más agudo, como si imitara a una niña. De vez en cuando levantaba la mano y le acariciaba la cara al bebé, pero los dedos se le clavaban en la costura, como si buscaran una abertura que no encontraban. En una de esas, se le cayó la mantita al piso. Se agachó lentamente, la levantó y al incorporarse me miró por el espejo. Sus ojos eran claros, casi blancos, y no parpadeaban. Yo quería mirar para otro lado, pero no podía. El colectivo seguía a 90 por hora.
y yo sentía que si desviaba la vista un segundo nos íbamos todos al dique. En la parada de Benavídez, donde normalmente bajan los que viven en los countries, no subió nadie. Abrí la puerta igual, por protocolo. La mujer no se movió. Las chicas guaraníes se bajaron ahí, rápido, como si hubieran visto algo que no les gustó. El tipo del traje se quedó. El pibe de los auriculares también. Cerré la puerta y arranqué otra vez. Ahora, el colectivo olía a ropa mojada y a algo dulzón, como cuando dejas caer una cucharada de miel en la hornalla y se quema. La mujer empezó a mecer al bebé de arriba a abajo, cada vez más rápido. El canto se volvió un silbido, después un rechinido, como el de las bisagras cuando no les pones grasa. Yo sentía que el timón se me empezaba a pesar, como si las ruedas delanteras se hundieran en arena. Miré el velocímetro. 70, 60, 50, sin haber tocado el freno. Apreté más el acelerador, pero el número no subía. La mujer seguía meciendo. El bebé no lloraba, no respiraba, no se movía. Solo la tela azul subía y bajaba, subía y bajaba. En un momento el tipo del traje se levantó. Se acercó hasta el medio del pasillo y se quedó parado ahí, como si esperara que la mujer le dijera algo. Ella no lo miró. El tipo se sacó el saco, lo dobló con cuidado, lo apoyó sobre un asiento vacío y después se sentó en el piso, de piernas cruzadas, mirando para adelante. No sé si rezaba o si solo estaba cansado. El pibe de los auriculares se había sacado uno de los cascos y lo tenía en la mano. La oreja le quedó roja, como si lo hubiera apretado mucho rato. Yo quería preguntarles si estaban bien, pero la garganta se me había secado. Además, ¿qué les iba a decir? Que la señora llevaba un bebé sin cara y que el colectivo no aceleraba. Sonaba a película de mierda. Llegamos a la altura de la estación San Fernando. La autopista se angosta ahí y los sauces se te meten adentro del parabrisas. Yo ya había bajado a 30 y el motor me hacía un ruido de viejo que se ahoga. La mujer se incorporó otra vez. Esta vez no se acercó. Solo se puso de pie en el pasillo, con el bebé apretado contra el pecho, y empezó a cantar más fuerte. El canto ya no era una nana, era una lista de nombres. Decía Ramón, Elsa, Martita, Lalo, Cata, y seguía, sin repetir, sin parar. Cada nombre sonaba como si lo hubiera conocido toda la vida. El tipo del traje levantó la cabeza, sus labios temblaban. El pibe se tapó la cara con las manos. Yo sentí que los nombres me caían dentro de la cabeza y se me clavaban detrás de los ojos. Reconocí algunos. Mi prima que murió en el 2001, un compañero de la primaria que se ahogó en el río, la nena de la vecina que se la llevaron los militares. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Cuando terminó la lista, la mujer se calló. El colectivo se detuvo solo, como si alguien hubiera pisado el freno de mano. Estábamos en medio de la autopista, entre San Fernando y Tigre, donde no hay parada. Las luces del tablero se apagaron de golpe. Afuera solo se veía la luz amarilla de un farol que no estaba prendido hace años. La mujer caminó hasta la puerta de atrás. No la abrí yo. Se abrió sola, con un chirrido que pareció venir de adentro del metal. Antes de bajarse me miró por última vez. Me dijo, casi susurrando, a los que no tienen nombre todavía hay que cantarles, para que no se olviden de que existen. Después se bajó. El bebé seguía sin cara, pero ahora tenía una hendidura nueva, una especie de boca que se abrió cuando pasó junto al farol, y adentro no había lengua, solo una hilita negra que se le escapaba como si fuera humo. La puerta se cerró sola. El motor volvió a arrancar, como si nada. El reloj marcaba 4:44. El tipo del traje se había quedado dormido en el piso. El pibe se había puesto los auriculares otra vez, pero no escuchaba nada. Los tenía puestos al revés. Llegué a la terminal de Tigre a las 5 y pico. El cielo estaba gris, ese gris que parece que nunca va a aclarar.
Aparqué el colectivo en el andén 3. Apagué las luces y me bajé. No había nadie. Ni guardia, ni limpiador, ni el muchacho de la boletería. Solo un gordo que vendía churros en la esquina y que me miró como si me conociera de antes, de cuando era chico. Me acerqué a él para comprar uno, pero cuando llegué ya no estaba. Quedó el olor a azúcar quemada flotando, como una mancha. Fui al baño. Me miré al espejo y vi que tenía una marca en el cachete, justo donde la mujer me había mirado. Era una raya fina, como si alguien me hubiera pasado una uña. Me lavé la cara con agua fría, pero no se iba. Me fui al vestuario, me cambié de ropa y me fumé el último pucho que me quedaba. En el bolsillo encontré el boleto que la mujer no pagó. Estaba doblado en 4. Lo abrí y en el dorso tenía escrito, con virome azul, el nombre Teodora. Mi vieja se llamaba así. Murió cuando yo tenía 7 años y nunca supe cómo. Mi viejo decía que fue una desgracia y después no hablaba más. Salí de la terminal. El cielo seguía igual. Tomé el tren de vuelta a Retiro y me quedé dormido en el andén. Cuando desperté ya era mediodía y el sol pegaba fuerte, como si la mañana hubiera sido un sueño. Pero la marca en la cara seguía ahí, y el olor a miel quemada también. Y los nombres que todavía me dan vuelta dentro de la cabeza cuando trato de dormir. Al día siguiente pedí el cambio de turno. Me mandaron al 152, el que va a La Plata. Dijeron que era una línea más tranquila. Pero en la primera vuelta, cuando pasé por la avenida 32, subió una nena sola con una mochila de Dora la exploradora. Se sentó atrás y empezó a cantar. La misma nana. Yo no me di vuelta, pero en el espejo la vi. Tenía los ojos cerrados y la boca abierta. Y adentro, en lugar de lengua, solo una tirita negra que se le salía como si fuera humo. Yo manejé camiones de pasajeros casi 20 años. Puras rutas pesadas, de esas que te acabas la espalda y los riñones brincando en los baches. Empecé chavito, de garbanzo, limpiando los rines y checando llantas en la terminal allá por Córdoba, en Veracruz. Me gustaba el olor a diésel, ese olor que se te pega en la ropa y no se quita ni con jabón de polvo. Mi mamá siempre me regañaba porque llegaba oliendo a pura máquina, pero a mí me gustaba. Con el tiempo agarré volante, primero en rutas locales, guajoloteros que le dicen, subiendo gente con gallinas y costales de maíz, parando en cada esquina, cobrando la parada mínima. Es una friega, pero ahí aprendes a medirle al vehículo, a sentir cuando la caja de velocidades te pide el cambio, o cuando los frenos ya andan calientes y hay que bajar con puro motor. Para el 2016 yo ya traía una unidad grande, un Irizar nuevecito, de esos que traen aire acondicionado que congela y asientos reclinables. Trabajaba para una línea que hacía la ruta del Golfo al centro, subiendo por las cumbres de Maltrata, que si conocen la carretera sabrán que no es juego. Esas curvas están malditas, siempre hay neblina, siempre hay accidentes, tráileres sin frenos que se llevan lo que encuentran. Pero uno se acostumbra, se vuelve parte del paisaje ver las cruces a la orilla o las manchas de aceite en el asfalto. El caso es que en esa época me pusieron de compañero a un señor ya grande. Don Fausto le decían, un tipo serio, de esos viejos que manejan con camisa blanca almidonada y no se aflojan la corbata ni aunque estemos a 40 grados en la costa. Fausto era una leyenda en la empresa. Decían que tenía récord perfecto, 0 accidentes en 30 años, 0 retrasos. El señor era un reloj. Yo le tenía respeto, pero también me daba cierta cosa ir con él porque no hablaba nada. Se subía, acomodaba su espejo, ponía una estampa de la Virgen de Guadalupe en el tablero, se persignaba y vámonos. Yo iba de copiloto o dormía en el camarote de atrás cuando me tocaba descansar, pero esa noche, la noche que pasó lo que les quiero platicar,
Me tocó ir despierto en el asiento del copiloto porque había mucho tráfico y lluvia, y la empresa pedía que fuéramos los dos atentos por cualquier cosa. Salimos de Veracruz Puerto como a las 10 de la noche. El camión iba lleno, mucha gente durmiendo, otros con sus celulares, todo normal. La lluvia empezó leve saliendo de la ciudad, pero conforme íbamos subiendo hacia Orizaba se puso fea. De esas lluvias que parecen cortinas grises que no te dejan ver ni la nariz del camión. Los limpiaparabrisas iban a todo lo que daban, haciendo ese ruido rítmico que a veces te hipnotiza. Swish, 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 swish. Don Fausto iba concentrado, las manos firmes en el volante, ni muy apretadas ni muy flojas, como debe ser. No ponía música, nada, solo el ruido del motor y la lluvia. Pasamos Orizaba y empezamos a subir las cumbres. Ahí la neblina se junta con la lluvia y se hace una sopa blanca. Tienes que ir pegado a la línea amarilla porque si te descuidas te vas al barranco. Yo iba checando los espejos, aunque no se veía nada, pura costumbre nerviosa. De repente, justo antes de entrar al segundo túnel, el camión hizo un extraño. No fue un derrapón, fue algo mecánico, como un tirón, como si el motor hubiera tosido. Fausto frunció el ceño. Vi cómo checaba rápido los indicadores. Temperatura normal, presión de aceite normal, aire en los tanques bien. ¿Sintió eso, don Fausto?, le pregunté. Él solo asintió, sin voltearme a ver. Algo anda mal con la inyección, murmuró. Fue lo primero que dijo en 2 horas. Seguimos avanzando, pero el ruido cambió. Ya no era el zumbido parejo del motor diésel. Se oía un golpeteo sordo, clac, 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 que venía de atrás, de donde está el motor en esos autobuses. No era fuerte. Los pasajeros ni cuenta se dieron seguro con el ruido de la lluvia, pero nosotros sí. Uno conoce su máquina. Ese ruido no era metal con metal, era otra cosa. Sonaba aguado. No sé cómo explicarlo, como si algo estuviera golpeando las paredes del compartimiento del motor, pero algo pesado y blando. Fausto se orilló en un paradero de emergencia que hay antes de la caseta de Esperanza. No es un lugar bonito, es pura grava y oscuridad, y con esa neblina parecía que estábamos en el fin del mundo. Voy a checar, quédate aquí pendiente de la puerta, me dijo. Agarró su linterna, se puso su impermeable amarillo que siempre traía doblado perfecto en su maletín y bajó. Yo me quedé en el asiento del copiloto, viendo por el retrovisor cómo la luz de su linterna se iba hacia la parte de atrás del autobús. Vi el haz de luz moverse, luego desaparecer cuando se metió debajo o abrió la tapa del motor. Pasaron 5 minutos, 10. La lluvia arreciaba. Los pasajeros empezaron a removerse. Alguno preguntó qué pasaba. Nada, una revisión rápida. Ya nos vamos, les dije, tratando de sonar tranquilo, aunque a mí ese clac-clac se me había quedado metido en la cabeza. Bajé la ventanilla del chofer para ver hacia atrás. «Don Fausto, ¿todo bien?», grité. El viento se comía mi voz. No hubo respuesta. Me bajé. El frío calaba los huesos, esa humedad de la sierra que se te mete por todos lados. Caminé pegado al autobús para no mojarme tanto. Llegué a la parte trasera. La tapa del motor estaba cerrada. Eso se me hizo raro. Si estaba checando, debería estar abierta. Alumbré con mi celular. Nada. No estaba Fausto. «¡Fausto!», grité más fuerte. Pensé que a lo mejor se había ido a orinar a los arbustos, aunque con esa lluvia estaba cabrón. Di la vuelta completa al camión. Nada. Regresé a la puerta de acceso. Subí. «¿Y el chofer?», preguntó una señora de la primera fila. «Ahorita viene», le dije, ya con el corazón latiéndome rápido. Me senté en el volante, solo para tener el control por si acaso. Y entonces, el motor rugió. Pero no como cuando lo prendes, que hace un arranque progresivo. No. El motor bramó. Las revoluciones subieron solas hasta la zona roja y luego bajaron a ralentí, parejito. Yo no toqué la llave. Mis manos estaban en mis rodillas. Me quedé helado.
Volteé a ver el asiento del copiloto, esperando ver a Fausto subiendo, pero la puerta estaba cerrada. Se cerró sola, con ese siseo neumático que hacen... Psh, clac. El indicador de aire marcó presión completa. Freno de estacionamiento liberado. La perilla amarilla botó sola. Yo la vi. No me lo contaron. Yo vi la maldita perilla botar como si una mano invisible la empujara. El autobús empezó a avanzar. Quise gritar. Quise pisar el freno, pero mis piernas no respondían. Era como si me hubiera dado una parálisis del sueño, pero despierto. Y aparte había algo en el ambiente. El aire acondicionado empezó a oler raro. No a quemado, no a diésel. Olía a tierra mojada pero vieja, como a sótano cerrado o a flores podridas. El autobús agarró la carretera. Yo iba sentado en el asiento del chofer, pero no iba manejando. El volante giraba solo. Y no eran giros bruscos, eran perfectos. Tomaba las curvas con una suavidad que ni yo tenía. Yo solo tenía las manos cerca del volante, temblando, sin tocarlo, porque sentía una fuerza, una vibración eléctrica que salía del aro. Si lo tocaba sentía que me iba a dar toques o algo peor. Miré por el retrovisor interior. Los pasajeros iban tranquilos. Nadie notaba que el chofer estaba paralizado del miedo y que el autobús se manejaba solo. ¿Dónde está Fausto?, pensaba yo. ¿Se quedó abajo? ¿Lo atropellamos? Pero el camión seguía. Cruzamos la caseta de Esperanza. El sistema de cobro automático pitó. La pluma se levantó. El camión aceleró. Yo seguía sin poder moverme, sudando frío, con las lágrimas escurriéndome por la cara, pero sin hacer ruido. Era una pesadilla. Avanzamos kilómetros. Yo calculo que fueron unos 40 minutos de camino. El camión rebasaba, ponía direccionales, cambiaba de luces altas a bajas cuando venía tráfico en contra. Era una conducción perfecta. Era la conducción de Fausto. Era su estilo. Reconocí la forma en que el camión se abría un poquito antes de la curva para no mover tanto a la gente. Pero Fausto no estaba. Llegando a la desviación hacia Puebla, el camión empezó a frenar. Se orilló despacito, con una delicadeza que daba miedo, y se paró justo enfrente de una gasolinera que estaba cerrada, abandonada. El motor se apagó de golpe. Las luces se apagaron. Todo quedó en silencio, solo el golpeteo de la lluvia en el techo. Fue ahí cuando recuperé el movimiento. Mis piernas reaccionaron y pisé el freno a fondo, aunque ya estábamos parados. Jalé el freno de mano, asegurándolo. Me temblaba todo. Prendí las luces interiores. La gente empezó a despertar, a estirarse. ¿Ya llegamos?, preguntó un chavo. No, una falla técnica, les dije. La voz me salía como de un hilo. Agarré mi celular y le marqué a la central. No había señal. Entonces vi las luces de una patrulla de la Federal, ahora Guardia Nacional, pero eran federales en ese entonces, que se acercaba. Se pararon atrás de nosotros. Bajaron 2 oficiales con impermeables. Yo bajé del autobús casi cayéndome. Oiga, oficial, mi compañero se quedó atrás, en las cumbres, les dije atropelladamente. El camión se vino solo, no sé qué pasó. Los oficiales me miraron como si estuviera drogado. Cálmese, joven. ¿Cómo que se vino solo? Usted viene en el volante. No, o sea, sí, pero yo no venía manejando. Es difícil de explicar, pero tenemos que buscar a don Fausto. Se bajó a checar el motor en el kilómetro 230 más o menos y ya no subió. Uno de los oficiales, un tipo alto con bigote, se fue hacia la parte de atrás del autobús. El otro se quedó pidiéndome la licencia y la tarjeta de circulación. De repente, el oficial de atrás gritó: «Ramírez, venga a ver esto». Su voz sonó alarmada, diferente. Corrimos hacia atrás. La tapa del motor estaba cerrada. El oficial la señaló con su lámpara. Salía un humo finito por las rendijas, pero no humo de motor caliente. Era como vapor frío. «Ábrala».
me ordenó. Me temblaban las manos tanto que no le atinaba al seguro. Al final pude botar la tranca y levanté la tapa pesada del motor. El olor nos golpeó de lleno. No era diésel. Era ese olor a flores podridas y tierra seca, pero concentrado, insoportable, mezclado con olor a carne, carne vieja. Alumbramos el motor. Ahí, metido entre las bandas y el bloque del motor, en un espacio donde es físicamente imposible que quepa un hombre, estaba Fausto, o lo que quedaba de él. No estaba destrozado por las bandas, no había sangre, estaba seco, como si llevara años ahí metido. La piel estaba pegada a los huesos, color gris, como pergamino. Tenía su uniforme puesto, su camisa blanca impecable, pero le quedaba enorme porque el cuerpo estaba consumido, momificado. Tenía la boca abierta en un grito silencioso, llena de polvo. Los ojos eran dos huecos secos. Pero si venía conmigo hace una hora, balbuceé, sintiendo que las piernas se me hacían de trapo. Él venía manejando. Me habló. Se bajó a checar. El oficial me alumbró la cara. ¿Está seguro que era él? Sí, es don Fausto. Mire su gafete. Señalé el pecho del cadáver seco. Ahí estaba el gafete de plástico, intacto. Fausto M. Operador. Lo más cabrón no fue encontrarlo muerto. Fue lo que dijo el forense después, cuando se llevaron el cuerpo y el camión al corralón. Dijeron que por el estado del cuerpo, ese hombre llevaba muerto al menos 3 o 4 días, que estaba totalmente deshidratado, que sus órganos internos eran como pasas. Pero yo estuve con él. Yo lo vi persignarse al salir de Veracruz. Yo lo vi manejar 3 horas. Yo lo oí quejarse de la inyección. Y lo peor, lo que no me deja dormir, es que en la bitácora de viaje, la que llenamos a mano, está su firma de salida, con la hora 22. Y la tinta estaba fresca. Nadie me creyó lo del camión manejándose solo. Dijeron que seguro yo lo manejé en estado de shock o disociado. Me quitaron la licencia un tiempo. Me mandaron al psicólogo. Renuncié. No volví a subirme a un camión, ni de pasajero. Ahora arreglo motos y coches aquí en el pueblo. Pero a veces, cuando llueve y hace frío, me llega ese olor a tierra mojada y flores viejas, y me acuerdo de cómo el volante giraba solo, con esa suavidad perfecta, como si alguien que amaba mucho ese camión se negara a dejarlo tirado en la carretera, aunque su cuerpo ya estuviera seco y escondido entre los fierros. Y la duda que siempre tengo es, si el cuerpo seco estaba en el motor, ¿quién carajos iba sentado a mi lado cuando salimos de Veracruz? ¿Con quién platiqué? A veces pienso que Fausto nunca se subió, que lo que se subió fue otra cosa que solo quería llegar a su destino, o que Fausto murió días antes en su casa, y su alma, o su voluntad, o lo que sea, se fue a trabajar porque nunca faltaba. No sé. Solo sé que en las cumbres pasan cosas que no tienen explicación y que los camiones a veces tienen memoria propia.